Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Un año más o menos por esta época, en octubre, vino al programa Elena Chávez, para presentar un libro que no sé si estaba consciente del revuelo que iba a levantar, el libro El Rey del Cash, una crónica, parte de ella escrita a partir de su testimonio, de su vivencia, en la que hacía un señalamiento y daba un testimonio muy duro de cómo se había financiado a partir de Cash. Mucho tiempo el luchador social, luego jefe de gobierno del Distrito Federal, luego varias veces precandidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recordarán, porque parte de esa crítica se dio también aquí en este programa, le llovió, pero le llovió a Elena Chávez. Ella sí fue víctima de una operación perfectamente orquestada en las redes sociales y además con la batuta que salía de Palacio Nacional. Fue una verdadera campaña de descrédito. Sin embargo, el libro se vendió muy bien. Tenemos entendido que tuvo 3. Ahora le vamos a preguntar a Elena Chávez si tuvo 2 o 3 o 4 reediciones. Bueno, eso fue en octubre del año pasado. Ahora, este fin de semana, por ahí de mediados de la semana pasada comenzó a circular, y por cierto vemos que está en primer lugar de los libros más vendidos de Amazon. El gran corruptor, dice la portada, el gran corruptor, sale una fotografía con los ojos de Andrés Manuel López Obrador, por la autora del Rey del Cash, Elena Chávez, prólogo de Sergio Negrete Cárdenas, lo edita Grijalbo. Y la primera pregunta, gracias por estar un año después con nosotros. Elena, gracias por estar aquí, Elena Chávez. No, Ciro, al contrario, te agradezco yo que me des el espacio. Buenos días a todo tu auditorio y bueno, yo encantada de estar nuevamente contigo. ¿Y por qué regresar, Elena? Porque este libro de alguna manera es una continuación del Rey del Cash, según mi lectura, con nuevos capítulos, con aportaciones, quizá con otro enfoque, pero es muy difícil no leerlo como una continuación del libro anterior. Es una crítica a la forma en que se ha financiado y actúa Andrés Manuel López Obrador. Yo así lo leí, y mi primera pregunta es, ¿por qué insistir, Elena? Sabemos lo duro que fueron estos 12 meses para ti. Porque es necesario, Ciro, porque yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en este país y bueno, yo lo dije el año pasado que era importante que los mexicanos escucharan y vieran lo que había detrás del presidente de la República. Este libro nuevo que presento, El Gran Corruptor, ya no es un testimonio mío, es testimonial, sí, pero de mexicanos, de personas que en su pasado fueron víctimas del presidente y que en este presente también son víctimas del presidente y del grupo cercano que lo acompaña. Entonces había un compromiso con los mexicanos que me mandaron toda esta información, Ciro, de hacer este nuevo libro, y aquí está. Híjoles. Sabemos, porque en alguna ocasión hablé contigo fuera del aire, lo duro que la pasaste. Más allá de que el libro El Rey del Cash se vendió muy bien, ¿fueron 2, 3 ediciones? Fueron 6 ediciones más o menos. Seis ediciones, pero la crítica fue feroz. Sí. Por algún momento fue una persecución. Y me contaste que incluso algunos meses decidiste irte de México para salir de bueno, todo esto. Ya sabes, una semana el presidente me estuvo atacando. Bueno, fue mi gran promotor, se podría decir, pero la gente que lo sigue, las personas que lo acompañan, sus fanáticos, sí fue una campaña de mucho insulto, de amenazas incluso fuertes,
y de acoso en mi casa, en tu casa, en la casa de todos ustedes, de mandarme personas para estarme vigilando. Y bueno, yo tomé la decisión junto con una amiga de que para poder escribir este libro y revisar todo lo que me había enviado los mexicanos, personas que pues, se armaron de valor también, me fui a España un tiempo y allá estuve trabajando, allá lo terminé y decidí regresar a presentarlo. Bueno, y ahí está el sello editorial Grijalbo respaldando este segundo libro de Elena Chávez, El Gran Corruptor, que repito, según vemos en la lista de hace 5 minutos de Amazon, es el más vendido. Se arrancó muy bien. Muy bien, Ciro. Incluso déjame contarte que el lanzamiento fue el 2 de noviembre, el Día de Difuntos. El jueves. El jueves. El jueves empezó a venderse. A venderse, pero alguna falla tuvo Amazon que no tenía portada. Y aún así... Solo sabe el título y no la fotografía. Nada más el título, y aún así se estaba vendiendo sin la imagen de la portada. Imagínate, muy generosos los mexicanos, bueno, verdaderamente. ¿Llegaste al primer lugar? Sí, sí, o sea, gracias a toda la... ¿Y está en librerías? Personas. Todavía no, Ciro. Ahorita es la preventa que se hace y en librerías estará a partir del 17 de este mes. Pese a la presión, el libro se vendió en las principales librerías, el libro anterior, El Rey del Cash. Gandhi, sí, Sótano, sí, los Sanborns. Sí se vendió. Sí, en algunos lados lo escondían, Ciro, pero cuando iban las personas y preguntaban por él, pues lo sacaban del cajón, pero sí se vendió. A ver cómo le va al Gran Corruptor. Bueno, ella es Elena Chávez. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos sobre el contenido del libro. Hay algunos testimonios con nombre y apellido, pero hay muchos que no, Elena. Muchas, como dices, muchas personas que prefirieron guardar, reservar su nombre, prefirieron o te pidieron el anonimato, y ahí sabes que eso fue parte de la crítica que se le hizo al Rey del Cash, fue eso, la forma en que documentabas. Mucho lo hiciste en primera persona. Y yo te haría esa pregunta, ¿no? ¿Te podemos creer? No tenemos por qué no. Es un libro que puede ser muy verosímil, pero ¿tú consideras que El Gran Corruptor es un libro contundente? Sí, contundente, pese a que varias de las fuentes del libro no están plenamente identificadas. Te dejamos esa pregunta. ¿Cómo no? 3 minutos para lo que vamos a corte, y al regresar seguimos conversando con Elena Chávez, quien regresa después del éxito editorial, pero también después de la campaña brutal. Después de su libro El Rey del Cash, regresa con este segundo libro, El Gran Corruptor. Y seguimos conversando con Elena Chávez, la autora del Rey del Cash. Acaba de publicar el libro El Gran Corruptor. Y bueno, por cierto, en las dedicatorias, ella escribe a Ciro Gómez Leiva, quien nunca debió ser sujeto de un atentado. La justicia para ti será siempre nuestro reclamo. Los gobernantes se van, los periodistas se quedan. Muchas gracias por la dedicatoria. Es un libro muy duro, con un prólogo de Sergio Negrete Cárdenas. Él habla de las podridas entrañas del obradorismo y de cómo el cash le permitió convertirse en rey de México. El libro describe un aparato de corrupción, pinta a López Obrador como un gran mentiroso. Dice, marca cómo la corrupción impera en el gobierno. Tú calificas a López Obrador de hombre insensible, de arrogante, de abusivo. En fin, es un libro muy duro. Y yo te decía antes de ir al corte, Elena, que te podemos creer, te conocemos, te podemos creer. Los relatos son verosímiles, pero muchas de las fuentes de tu libro y de tu trabajo son anónimas. De ahí que quizá el libro no termine de ser, según mi lectura, lo contundente, por esas fuentes que no tienen nombre y apellido.
Elena. Sí, Ciro, entiendo lo que me estás diciendo. Sin embargo, yo te podría decir que así como hay fuentes anónimas que me pidieron que no pusiera sus nombres porque tienen miedo, porque conocen el talante vengativo del presidente y de la gente que lo rodea, también hay personas que decidieron decir, pon mi nombre porque yo quiero hablar y yo quiero que se sepa que verdaderamente lo que tú dijiste en el anterior libro es la verdad y que se sigue ahora en este presente se sigue haciendo. Entonces sí, hay personas que me pidieron no poner su nombre, pero sin embargo tengo pruebas de todo, Ciro. Tengo todo, tengo documentos, tengo audios, tengo fotografías, o sea, no se pusieron en el libro porque iba a ser un libro muy grande y la editorial decidió que en los capítulos más fuertes era donde íbamos a meter las pruebas. Pero ahí están las pruebas y en su momento las voy a dar a conocer también. Pero mira, por ejemplo, hay un capítulo sobre uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, el que se llama Andrés Manuel Andy, le pones aquí. Ahí describes una extorsión de cómo le pidió una cantidad, 10 millones de pesos. 10 millones. 10 millones de pesos a un empresario, Gerardo Pasquel, para que su papá, el presidente de la República, no lo volviera a mencionar en las mañaneras. Y sin embargo, la fuente es, tú pones mi informante. Yo como lector, bueno, soy periodista, pues. Yo dije, ¿y quién es su informante? ¿Por qué la autora no me dice quién es su informante? Ese es un ejemplo, de ahí va mi comentario. Mi informante. Sí. En ese capítulo. Precisamente en este capítulo, bueno, el informante, volvemos a lo mismo, me buscó, me enseñó documentos, me dijo cómo había estado esa situación. El día que el presidente sale en la mañanera a decir que a los hermanos Pasquel los estaba buscando la DEA, lo saca incluso después Reforma, inmediatamente después de que el presidente hace esta declaración, Ciro, reciben en la oficina de Gerardo Pasquel, reciben la llamada de Andy, donde les dice que para que su papá deje de hablar, tenía que darle 10 millones de pesos. El empresario se pone como loco de acuerdo al testimonio. Lo describo el lugar, describo cómo es esa oficina. Se pone muy mal. Le dio mucho coraje que Andy lo extorsionara y se fue a un estacionamiento a llorar prácticamente, pero nunca se dio cuenta que estaba ahí un chofer, que fue el que se dio cuenta de que estaba llorando por los 10 millones de pesos que le estaba pidiendo. Testigo. Que yo no sé si él es tu informante o tienes además otro informante. Tengo, o sea... en esta parte, en este capítulo. En este capítulo tengo mi informante es una persona muy cercana, a los empresarios, Ciro, a los empresarios. En esa oficina, déjame decirte, ahí estuvo David León, que fue el que grabó a los hermanos, lo conocemos muy a bien. Pío y a el otro hermano del presidente. Recibiendo dinero. Ahí operaba también. Ahí operan los del Partido ahí operan los del Partido Verde. O sea, es un grupo que están en esa oficina y bueno, se encargan. Cuando se supuesto de los 10 millones de pesos, le dijeron los del Partido Verde, en este caso pues yo nombro a Arturo Escobar, que no se preocupara, que 10 millones no eran nada cuando ellos estaban sacando, iban a sacar mucho dinero. Según tu libro, le entregan ese dinero al hijo de López Obrador. Luego hablas de otro hijo de Gonzalo. Otro capítulo que es muy duro sobre Adán Augusto López, y tu fuente son tabasqueños que me mandaron información, más columnas en la prensa. Es un capítulo devastador para Adán Augusto, pero va a decir, pues ¿quién le contó eso?
Bueno, a ver, Dice Ciro, tabasqueños que me mandaron yo le información. podría decir a tu auditorio, a los Sí. que nos están viendo, que acá, les podría decir que después de ver cómo actuó Adán Augusto durante su campaña para ser el coordinador de la 4T, ¿qué duda podemos tener de la forma tan prepotente, tan soberbia, de esa maldad que caracteriza a este grupo? Por eso es que estas personas me dicen, ellos son vengativos y ellos son personas que si yo, o sea, doy mi nombre, van a saber perfectamente quiénes soy, porque además pueblo chico, infierno grande. Uh-huh. Y entonces Tabasco, pues todos se conocen, pero finalmente creo que la actitud del exsecretario de Gobernación da muestra de quién es. Son vengativos y sin embargo, aquí estás, Elena, con un segundo libro que se vende muy bien. Y aquí estamos, porque a nosotros también nos ha tocado Porque tengo muchísimas Ciro. críticas, pero tú has podido hacer tu trabajo con muchas preocupaciones, creo que con una campaña que no debiste haber soportado, no debiste haber tenido, de esa mezcla de calumnias, descalificaciones, se metían con tu vida personal, groserías, insultos, pero aquí estás. Sí. Con otro libro que al parecer va a ser un gran éxito editorial. Aquí estás. Pues soy periodista, Ciro. Sí. Y tengo el compromiso, o sea, yo creo que desde el momento en que todas estas personas que después de leer El Rey del Cash me mandaron tanta información, sí se generó un compromiso con todos ellos. Y finalmente, digo, tú lo dijiste hace poco y yo coincido contigo de que no existe o no hay periodismo heroico. Yo también considero que no. Pero somos que no periodistas. Creo en el periodismo heroico. Pero somos periodistas, ¿no? Entonces, si a mí me llega información buena, que puede abrir conciencia y generar que las personas vean realmente quiénes son, pues yo tenía que sacarlo, Ciro, sin miedo. Bueno, vamos a una pausa. Escribes en el libro, refieres a Beatriz Gutiérrez Müller, a César Yáñez, a Julio Scherer, a otro hijo del presidente López Obrador. Hablas del huachicol, de la estafa a los adultos mayores, de bienestar, de la secretaria de bienestar. Regresamos con eso. Continuamos y concluimos esta conversación con Elena Chávez. Acaba de publicar el libro El Gran Corruptor y yo pienso que es una continuación con otra estructura, con otra forma testimonial, con otra forma de narración, pero es de alguna manera una continuación del libro muy exitoso y muy criticado que difundió el año pasado, El Rey del Cash. Y bueno, el prólogo es de Sergio Negrete Cárdenas, lo publica Grijalbo, y ahí ella hace un recorrido no solo sobre Andrés Manuel López Obrador, hablas de la familia de Beatriz Gutiérrez Müller, de su esposa, hablas de César Yáñez, de la esposa de César Yáñez, Dulce Silva, de Julio Scherer, de dos de los hijos, bueno, de los tres hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos muy directamente relacionados con casos, Andrés Manuel y Gonzalo, el otro como una referencia, el hijo de José Ramón, ¿se llama? No, José Ramón. José Ramón. Hablas de sistema de moches, de la Guardia Nacional, del huachicol financiando campañas electorales. Le dedicas un muy buen espacio a lo que tú llamas la estafa del programa de adultos mayores y cómo es una gran caja de financiamiento, dices, de Andrés Manuel López Obrador. Vas incluso al caso de Carlos Ahumada de hace 20 y tantos, más de 20 años, se van a cumplir 20 años, creo. Sí. Hablas, ya decíamos, de Adán Augusto López, de la Guardia Nacional. Es un libro muy extenso. Yo insisto, a mí me hubiera gustado tener fuentes más concretas. Y después tienes un apartado ahí que dices, AMLO sí sabía. De todo esto, AMLO sí sabía. Elena Chávez. Sí. AMLO sí sabía. Sí. Bueno,
AMLO sí sabía y sí sabe, porque durante toda esta administración, el presidente, cuando se le presenta alguna cuestión incómoda, siempre lo niega. Siempre dice que no sabía, que no estaba enterado. Sin embargo, pues sí sabe todo. Él mismo en una ocasión dijo que nada se hace sin que el presidente esté enterado, usando sus palabras de él, Ciro. Y entonces, fíjate que aquí muy curioso que una persona adulta mayor fue la que me habló y me empezó a decir, oiga, no, es que AMLO sí sabía esto, sí sabía lo otro, sí sabía. Entonces, de ahí surge este capítulo del que tú estás comentando, del hashtag. Sí sabía. Ajá, entonces, yo, por ejemplo, aquí te podría leer que 2 o 3 te los puedo leer, que sí. Que AMLO sí sabía que Claudia Sheinbaum redujo la plantilla de protección civil cuando fue delegada de Tlalpan y que por eso no pudo tener la reacción necesaria en la tragedia del colegio Rebsamen, ¿no? Hashtag. Ajá. AMLO sí sabía que la creación de la Guardia Nacional era ilegal, pero no le importó violar las leyes. De hecho, lo hace de manera sistemática. AMLO sí sabía que el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, le robaban al pobre pueblo. El botín de López Obradorista fue de joyas de oro macizo, diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros y muchas otras cosas, ¿no? Son varios hashtags que se pueden utilizar, que son interesantes, pero si tú me permites, Ciro, 20, 25 hashtags. Si tú me lo permites, a mí me gustaría mucho hablar de un tema que es fundamental y que tú tocaste, que es la pensión de los adultos mayores, porque es el programa... que le dedicas buena parte del final, sobre todo los capítulos finales del libro. Sí, exactamente, y que además en ese capítulo vienen las pruebas, para aquellos que puedan dudarlo, ahí vienen las pruebas. Por favor, vean el libro, y es un programa que es el que le da la autoridad al presidente. Yo podría decirles, usando las palabras del propio presidente, que es un pecador social el señor. ¿Por qué? Porque les quitó a los pobres, les quitó a las personas adultas mayores dinero. Desviaron más de 41,000 millones de pesos en tan solo un semestre en el 2022. 42,000 millones de pesos. Estamos hablando que ahorita ya subió Segalmex, Ciro, pero podríamos estar hablando de 3 Segalmex juntos. Y fue solamente un semestre de 2022. Y esos datos los recabé con sus datos de ellos, con información de ellos, con el INEGI. Inflaron el padrón cuando el presidente nombra a Ariana Montiel secretaria de Bienestar. El padrón que estaba así, llega ella y exponencialmente explota. O sea, inflan el padrón. Crece, porque necesitaban tapar. Entonces, ese desvío de 42,000 millones de pesos en un semestre. Esos datos, Ciro, los manejó el presidente en su informe de gobierno, y esos datos los mandaron a la Cámara de Diputados. Y nadie hizo nada. O sea, es un programa poco auditado. Y tú los analizas con expertos financieros. Sí, por supuesto. No nos dices qué expertos financieros, pero hay todo un análisis. Sí te lo puedo decir, Ciro, sí te lo puedo decir, porque yo no soy, yo no soy buena en las finanzas, no es mi fuerte, ¿no? Pero yo sí me acerqué a personas que saben de números. Y por ejemplo, en el caso del INEGI, cuando vimos que los números pues eran exageradamente altos, se hizo una pirámide poblacional con datos del INEGI, en la que quedó demostrado que en 2022 no había los adultos mayores que la Secretaría de Bienestar estaba diciendo. El número de... Así es. No existían esos adultos mayores. Como no existen ahora, porque además este programa lo siguen inflando, Ciro, y siguen todavía en 2023, en el primer bimestre me dio para investigar cómo iban,
y seguían desviando dinero. ¿Para qué? Bueno, pues yo, ¿qué te puedo decir? Podría decir que para la campaña del 2024, te podría decir que no sé, que para las obras del presidente, o a lo mejor las tienen en algún paraíso fiscal. Aquí lo importante es que los adultos mayores sepan que el dinero que les están dando, que es muy justo, no es dinero del presidente, no es dinero del señor, o sea, es dinero de todos los mexicanos, de sus hijos, de sus nietos que trabajan y pagan impuestos, de todos nosotros que estamos pagando impuestos. De ahí se les da el dinero a sus tarjetas, pero se les está dando incompleto porque se están desviando. Eso es muy importante que lo sepan, que podían, yo quisiera más que hablar de números, porque ahí vienen, quisiera hablar de los efectos, Ciro, porque cuando se desvían dinero, sucede lo que pasó con el metro. Ojalá saquearon no al metro y ya viste las consecuencias. Ahora, se quita el Fondem. ¿Qué pasa con Acapulco? Que no hay dinero para Acapulco. Pero, bueno, pues ahora pasa lo mismo con los adultos mayores. Les quitan dinero, Ciro. Tu frase final, la frase final, Elena Chávez, de tu libro El Gran Corruptor, es todo un manifiesto opositor. La leo, escribe en la... No es la final, es la penúltima frase del libro. Ella escribe, Elena Chávez: México, la nación de la cual solíamos estar orgullosos, necesita un orden legal y jurídico sólido. No más líderes que controlen el poder y a la población como súbditos. No podemos permitirnos cometer errores en las elecciones y votar por alguien que gobierna al estilo López Obrador. Es un manifiesto opositor. Es tu pensamiento, es tu deseo, pero es un manifiesto opositor. Te lo digo, que es mi última pregunta. ¿Qué viene para ti? ¿Cómo vas a vivir estas semanas, Elena? ¿Cómo las vas a vivir? Ya pues, tienes la experiencia muy cercana del Rey del Cash. Pues igual, o sea, ya desde que salió el libro, bueno, pues ha empezado la campaña nuevamente de agresiones en redes, y pues aquí estoy, dando la cara. Solo en redes, por lo pronto. Hasta ahorita sí, solo en redes. El libro, afortunadamente, la editorial tomó una decisión acertada, que fue no hacer el ebook, y entonces no ha habido PDFs, esperando, bueno, que salga ya, que se hable ya del libro, que lo lean, y bueno, pues aquí dando la cara, y a donde me inviten, ahí voy a estar para hablar de este libro. Vamos a ver cómo te va. Tuviste problemas con el Rey del Cash incluso para presentarlo. Sí, no había mucha me negaron gente, espacio. No había mucha gente interesada en que fueras ahí. Finalmente lo presentaste en el piso 51. No, fíjate que no, fue? Lo presenté en un teatro en Benito Juárez, porque como ahí no tenían influencia, entonces el Santiago Taboada, yo nunca politicé el libro, Ciro, entonces, pero no teníamos lugar, y Taboada nos hizo el favor de prestarnos un teatro, y ahí lo presenté. ¿No tienes por lo pronto lugar para presentar El Gran Corruptor? Ya tenemos fecha. El 17 de noviembre. 17 de noviembre es viernes. 2 semanas. Y voy a decir dónde, Casalam, que espero que ahí no haya problema. Entonces, pues yo los invito a todos que lean este libro, que ustedes lo juzguen, que ustedes lo analicen como lo hizo Ciro. Yo les estoy presentando un trabajo que no es ya mi testimonio, sino el testimonio de muchos mexicanos que me enviaron la información. Algunos vienen con nombre, que decidieron hablar, otros por miedo no quieren, pero ahí vienen pruebas, sobre todo de programas muy importantes como adultos mayores, y lo que está sucediendo en la policía, tienen que enterarse. Bueno. Suerte, gracias por estar con nosotros. Elena Chávez, El Gran Corruptor, prólogo de Sergio Negrete Cárdenas, editado por Grijalvo. Gracias y suerte. Al contrario, Ciro, muchas gracias por el espacio. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.